Cada vez que celebramos la cena del Señor, nuestra alma se regocija al saber que hubo un Salvador que metió la mano y nos rescató. Amén. Así que en estos momentos donde nuestra alma se goza en la presencia del Señor, al saber que tenemos una morada eterna y que espera por cada uno de nosotros. Amén. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, La espada de dos filos. Como dije, la espada de dos filos. Ya yo sé que el 50% sabe de qué voy a predicar. Quiero que vaya un momentico a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. En esta mañana vamos a hablar de la importancia de esta espada de dos filos. Esta bendita espada, ella es catalogada como una espada de doble filo. Ella es, cuando yo le hablo de una espada de dos filos, ¿usted qué se imagina? ¿Algo qué? Algo peligroso, algo cortante. ¿Sí o no? Eso es esta bendita palabra. Esta bendita palabra es una espada de dos filos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? ¿Es viva? ¿Muerta? No. Viva, viva. Y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y discierne las intenciones de ¿quién? ¿Qué dice? Léalo fuerte y claro. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién hace eso? La palabra, la palabra. Ella es como espada de dos filos, que penetra, que penetra. El apóstol Pablo le dice que ella es la espada. De hecho, en Efesios también dice que cuando el soldado se coloca la armadura, él dice que la espada también es ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted se ubique un momentico en Primera de Samuel, porque quiero tomar ese texto y vamos a hacer una aplicación con ese texto. Quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. El enemigo eterno del pueblo de Israel siempre eran los filisteos. Ese siempre era el enemigo contra el que el pueblo de Israel peleaba. Mire lo que aconteció. Dice la palabra que llegó un momento de la guerra. Llegó el momento en que Israel iba a salir a la batalla a pelear ¿contra quién? Y mire lo que aconteció. Y en toda la tierra de Israel, ubíquese, 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se halló ¿qué? ¿Quiénes son los herreros? Los herreros eran los que ¿qué? Forjaban con el fuego las espadas. La herramienta de guerra. Porque los filisteos, ojo, habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha y su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Llegó el día de la batalla, ¿y cuántas espadas habían? 2 espadas, imagínense. ¿Pero por qué? Porque los filisteos habían hecho algo de tal manera que les ponía a llegar el agua el día que ellos tenían que venir a estudiar. ¿Me hago entender? Que les vendía el mercal preciso el día que tocaba el estudio de la palabra.
No había cómo afilar. No había cómo afilar la espada. Y llegó el día de la batalla y no había ¿qué? No había espada. Y haciendo una aplicación, hermano, usted nota, este año ¿cuántos bautizados llevamos, pastor? Entre la iglesia allá y acá. Van más de 100. Como 150. Sucede un fenómeno extraño, hermano. Nuestra formación es consolidación, discipulado 1, discipulado 2, un año de liderazgo y de ahí seminario. Sucede y acontece lo siguiente. La persona se consolida, algunos pasan al discipulado 1, pero hay un gran abandono. No todos llegan al discipulado 2. No todos se preocupan porque se preocupan por afilar la espada. No todos se preocupan por agarrar esa bendita palabra y hacerla suya. Siempre hay miles y miles de excusas. Y en cierta manera los filisteos, es que han colocado eso. El domingo es donde va a llegar el agua, el domingo es donde van a repartir lo uno, el domingo es que yo necesito el descanso. Pero de cierta manera el enemigo ha utilizado todo eso porque él sabe lo importante y lo poderoso que es la palabra de Dios cuando esa palabra se hace viva en el corazón del ser humano. Es tremendo, hermano. Pero ¿qué ha pasado? El pueblo ha tenido que salir a la batalla y se ha encontrado con una realidad. Que se miraron el cinto y no había espada. Que llegó el momento de la prueba y se miraron el cinto y no había espada. ¿Sabe una de las causas por las personas cuando pasan por una adversidad y vuelven atrás? No están cimentados en la palabra. No se cimentaron en la palabra, no estaban agarrados de nada. El enemigo cercó de tal manera, hermano, que no los dejó afilar su espada. Los tenía que, hermano, manipulado a tal grado. Y llegó el momento de la adversidad, de la circunstancia, y no había espada. No había espada en el cinto. Hermano, y el apóstol Pablo dice que la palabra tiene que estar con nosotros, que siempre que nosotros debemos meditar en ella de día y de noche. Hermano, usted sabe que para que este libro esté en nuestras manos hoy en día, no se han derramado gotas, se han derramado litros de sangre. Cientos de litros de sangre se han derramado para que esta bendita palabra la podamos tener hoy libremente. Si usted busca un momentico la historia, el que se atreviera a traducir la Biblia del griego al latín, al inglés, hermano, lo mataban. Pero muchos prefirieron morir, no importa, pero hermano, pagaron con su propia vida. Nosotros hoy día la tenemos fácil, en todas las versiones que pueden haber, de todos los colores, la Biblia de la mujer, la Biblia del niño, la Biblia de estudio, pero lo cierto es que la iglesia de nuestros tiempos no le está dando la importancia que merece la palabra de Dios. No la ama, no la estudia. Ese es un alimento precioso que ha dejado el Señor. Nosotros entramos al seminario, entramos como 30 alumnos. En el otro salón también eran 30. Para resumirles el cuento, entre los dos salones terminamos 8 alumnos. 8 alumnos. Y eso, ahí empujando y agarrando a algunos. Ánimo. Pero le aseguro que hubieran terminado como 4 o 5. ¿Por qué? Porque no se le da la importancia a la palabra. Entonces, en esta mañana quiero darle argumentos para que usted medite en ella. Quiero darle argumentos para que usted estudie la palabra. Quiero darle argumentos para que los que se acabaron de bautizar entiendan que hay que leer la palabra. Los que atravesaron discipulado 2, que ahí no termina, están dando un escalón. Entonces, vamos a comenzar con eso. Yo quiero que usted se ubique en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. 2 de Timoteo. Esta carta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Pero esta carta tiene algo especial. El apóstol Pablo la escribió a días de que le cortaran la cabeza. Y él sabía que le iban a cortar la cabeza porque él lo deja ver en la carta. Se le escribe a su discípulo Timoteo. Y él escribe lo siguiente. Cuando uno está a punto de morir, uno no escribe cualquier cosa. Uno quiere dejar
plantado lo verdaderamente ¿qué? Importante. Ya él sabía que lo iban a decapitar y él quería que su discípulo entendiera algo. Y esto es lo siguiente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. ¿Estamos ubicados? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Alguien quiere ser sabio? Lea. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora aquí viene algo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que va a ser el hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la palabra. Dios la dejó con ese propósito. Entonces vamos a desmenuzar este texto, y el texto está diciendo que toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Nosotros creemos eso, pero muchos dicen que no, que la Biblia fue escrita por algunos locos desocupados. Pero nosotros creemos que fue ¿qué? Inspirada por Dios. Ahora, ¿qué argumento podemos utilizar para eso? Aunque la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años, tiene 66 libros, los escritores aproximadamente fueron 40, pero el autor es uno solo. El autor es Dios, él fue el que inspiró. ¿Cómo sabemos que Dios inspiró? Porque Moisés con Juan, 1500 años de diferencia, pero usted no ve a Juan contradiciendo a Moisés. Y no fue que Juan se puso de acuerdo con Moisés, solamente que el Espíritu Santo estaba ¿qué? Guiando a esos escritores. Quiero mostrarle algo, quiero que se ubique un momento allí en Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías 40, quiero darle un argumento bíblico de que la palabra, y que esta Biblia sí fue inspirada por Dios, porque yo sé que muchos no le dan esa autoridad. En Isaías capítulo 40, versículo 22 dice lo siguiente. Isaías va a decir que la tierra es redonda. Él está sentado sobre el círculo ¿de qué? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue Isaías allá arriba para él saber que la tierra era redonda? ¿Cuándo fue allá? ¿Quién se lo dijo? Dios. Porque él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Hoy en día sabemos que la tierra es redonda, en el siglo XVI, el siglo XVII, ya se descubrió, pero para la Biblia ya eso era ¿qué? Ya eso era antiguo, porque el que reveló la Biblia es el que mismo creó el cielo y creó la tierra. Le voy a dar otro argumento, Job capítulo 26, versículo 7. Job dice en el capítulo 26, versículo 7, que la tierra cuelga de la nada. Si usted ha visto una fotografía del espacio, la tierra, ¿qué la sostiene? ¿Qué sostiene la tierra? Nada. El poder de Dios es el que la sostiene. Ahora, ¿cuándo fue Job allá para ver eso? No. ¿Pero quién se lo dijo? Dios, porque la palabra es inspirada por Dios. En Apocalipsis hay un texto que me gustó mucho. Para los 7 años de tribulación van a venir 2 testigos que van a profetizar en esos años. Pero esos 2 testigos los van a asesinar y los van a tener en la plaza, en Jerusalén, ahí en la plaza. Y el texto dice que todos los pueblos, lenguas y naciones los van a ver. Apocalipsis se escribió aproximadamente 100 años después de Cristo. Estamos hablando de casi 2000 años. ¿Cómo iban a ir los venezolanos a ver allá? Era imposible. ¿Cómo todas las lenguas, pueblos y naciones iban a ver esos 2 personajes muertos ahí? ¿Cómo? Hoy en día sabemos que ya está la televisión y todos los pueblos, lenguas. Pero ¿quién le había dicho a Juan que
Solamente el Espíritu Santo podía revelar que en esos postreros tiempos iba a avanzar la tecnología a tal punto que iba a estar el internet y la televisión. Hoy día sabemos que sí que todos los pueblos, lenguas y naciones los van a ver, pero para el momento la gente no, ¿y cómo van a venir de allá? No, pero eso declara que la Biblia es infalible, que nunca se equivoca y que sí es inspirada por Dios. Por ese simple hecho, usted y yo deberíamos de meditar en ella de día y de noche. El mismo Jesucristo dijo que en ella están escondidos los misterios de la creación del mundo. Imagínense, en ella están escondidos los misterios desde la creación del mundo. En ella están escondidos los misterios. Eso debería ser suficiente para nosotros escudriñar la palabra de Dios. Vaya un momentico a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 de Pedro. Uno 19 lo tenemos. Léalo fuerte y claro. Tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros hacemos bien cuando ¿qué? Cuando meditamos en ella, porque ella nos instruye, ella nos guía. Ella, hermano, nos ilumina. Ella nos ilumina hasta que el lucero de la mañana aparezca. ¿Quién es ese? Nuestro bendito Jesucristo. Pero tenemos que estar ¿qué? Meditando en ella. Meditando en la palabra. Ahora regresemos ahí a Timoteo. Porque Timoteo dijo que servía para otra cuestión. Pablo le dijo a Timoteo que servía para qué. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? El consejo de Dios. Para revelar la voluntad de Dios. Para eso es útil ella, para enseñar. Mire, cuando usted escucha, yo quiero que Dios me hable, mándelo a leer la Biblia. Porque Dios está ¿qué? Esa es la palabra de Él. Entonces es útil para enseñar el consejo, la voluntad de Dios. Y ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Juan capítulo 6, versículo 39 dice, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan capítulo 6, versículo 39. Les leo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que conozcamos a quién. Ahora, aquí viene algo. ¿Por qué esa es la voluntad del Padre, que conozcamos a Cristo? Porque usted y yo necesitamos tener fe en nuestro Salvador. Y mire, le voy a decir algo. En usted y en mí no se va a desarrollar fe si no leemos la palabra de Dios. Le voy a decir por qué. Porque la fe es creer. ¿Y usted cree cuando qué? Cuando ha conocido. Si usted no conoce, le aseguro que usted no tiene fe. Usted no tiene... Si a su casa llega un desconocido tratando de hacer un negocio con usted, ¿usted le cree? Porque no lo conoce. Entonces, en nosotros la fe se desarrolla cuando nosotros meditamos en la palabra y conocemos ¿de quién? De nuestro Salvador. Cuando nosotros escudriñamos esos misterios hermosos. ¿Sabe que cuando yo leí que el Señor la vez cuando murió fue a los infiernos, ese texto explotó en mí? Porque a mí siempre yo decía, no, eso es tan fácil de la salvación, eso no me encaja. Pero cuando yo leo el texto que Jesucristo, por cuanto murió en pecado, porque Él llevaba mi pecado, tenía que ir a pagar el infierno, bajar allá. Cuando yo leo ese texto explotó en mí. Y ese texto me dio la seguridad de la salvación. Porque yo dije de una vez, ahí tendría que estar ¿quién? Yo.
Pero Jesucristo, la palabra, Jesucristo dice que Cristo no pecó en nada. Él no tenía por qué bajar allá. Así que cuando uno lee ese bendito texto, yo digo, uy, sinceramente, la cuenta mía la pagó alguien. Pero eso, ¿quién lo da? La palabra. La palabra es la que coloca esa seguridad en el corazón. Así que aquellos que quieran tener fe, a escudriñar la palabra de Dios. Por eso Cristo decía, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella encontráis el misterio ¿de qué? De la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Romanos 10:17. Porque la fe es, ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro, cuando yo estoy escuchando la palabra, a mí me están hablando desde Cristo. Y si me están hablando de Cristo, yo estoy ¿qué? Aumentando mi fe porque estoy conociendo a mi Salvador. Entonces mi fe ¿qué? Va acrecentando. Pero si yo no leo la palabra, hay una noticia triste, la fe no se va a aumentar. La fe no va a crecer esa fe en nosotros porque no conocemos a nuestro Salvador, no conocemos a nuestro Cristo. Nosotros tenemos que leer y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Abraham, cuando Dios le pide el hijo, su hijo Isaac, ¿qué dice Abraham? ¿Sabe qué dice? Abraham dice, no importa, yo se lo entrego, porque yo conozco a Dios, que aún después de muerto, ¿el qué? Aún después de muerto, Él me lo podrá devolver. Ah, Abraham lo conocía, tenía una fe que... Abraham se conoce como el padre ¿de qué? De la fe. Y él dice, no importa, yo se lo entrego. Yo sé que aún de las cenizas, Él me lo va a devolver. Confianza. ¿Pero por qué qué? Lo conocía. Jonás, mire, Jonás no quería ir a Nínive, ¿por qué? ¿Qué decía Jonás? Yo sé que tú eres lento para la ira. Yo sé que los va a perdonar. Yo sé que los va a perdonar. Eso es lo que dice el texto. Jonás lo conocía y sí, terminó sucediendo como Jonás decía. Él terminó perdonando al pueblo. Entonces, ¿pero por qué? Lo conocía. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para conocer a nuestro Salvador. Ella, mire, les voy a decir algo. Cuando nosotros atravesamos la muerte de nuestra hija, a mí me sostuvo mucho lo que fue Romanos 8:28. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Esto conforme al propósito que son llamados. Yo no necesitaba una respuesta. Yo solamente sabía que lo que obra Dios es perfecto. Que aunque yo no lo entienda en el momento, pero yo sé que Él es ¿qué? Perfecto. Pero ese texto me daba aliento. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien. Yo leía a Job, y Job, Dios lo declara como perfecto, pero sin embargo, Job se le murieron, ¿cuántos? 10 hijos. Y lo chistoso del asunto es que Job no sabía que allá arriba estaba Satanás con el Señor en un tirequejale allá arriba. Job no lo sabía. Y Job acá abajo, padeciendo. Pero esa bendita palabra, hermano, en un momento de calamidad, de agonía que yo estaba atravesando, esa palabra, ¿qué hizo? Me mantuvo. Porque ella está diseñada para eso. Ella tiene el componente necesario para agarrar el abatido, para agarrar, hermano, el que va en el desierto, levantarlo y llevarlo. El que está en la tormenta, llevarlo a buen puerto. Ella, esa bendita palabra, tiene todo el componente necesario para eso. Yo confiaba en mi Cristo. Yo sé en quién he creído. ¿Pero por qué? La bendita palabra. ¿Qué dijo Pablo que servía para más? Ubíquese ahí otra vez en Timoteo. Útil para enseñar, para redarguir. Ahí la palabra redarguir también es traducida como para reprender. ¿Qué reprendemos? La tentación. Y el mejor ejemplo de eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, ahí hay un duelo entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás.
Mateo capítulo 4. Ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo sacó la espada de la palabra, ¿para qué? Para defenderse. Vamos a leerlo. Desde el 4:1 vamos a comenzar a leerlo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde estaba escrito eso? Allá en Deuteronomio estaba escrito. Entonces, el Señor Jesucristo sacó la espada y se defendió ¿con qué? Con la palabra. Entonces ataca otra vez a Satanás. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: bueno, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ojo, Satanás utilizando la palabra también. Pero el Señor lanza su defensa. Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál fue la espada del Señor? La palabra. Porque ella es como un centinela. ¿Alguien sabe qué es un centinela? Un celador, póngale. Entonces listo, vino la tentación. Vamos con aquellas hembras, igual Dios perdona. La palabra dice que Dios perdona. Que si el justo cayere 7 veces, Él lo va a levantar. Vamos. ¿Qué tendría que contestar Javier? ¿Con qué espada se defendería? Ayúdenlo. ¿Con qué respondería Javier? No adulterarás. Escrito está, no adulterarás. No fornicarás. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y tu corazón. Entonces, la palabra, los textos bíblicos que son centinelas, hay. Y llegó la tentación y nosotros una vez nos defendemos ¿con qué? Con la palabra, hermano. De una vez le damos orden a la mente. Acuérdese. Y de una vez le citamos el texto bíblico. Para eso sirve la bendita palabra de Dios, hermano, para defender. Hace un tiempo estaba yo un poco preocupado, yo creo que se los he contado. Cerca de la casa llegaron los de la moto, cerca de ahí, estaban extorsionando. Y yo me acuerdo que yo me levanté ese día como a las 5 de la mañana y estaba orando: Señor, no permitas que esas personas vengan aquí a extorsionar, a robarse lo que con tanto esfuerzo tú nos das. Eso fue como a las 5. Yo bajé a trabajar y me senté en la máquina. Oye, llegó un mensaje. Y el mensaje es un salmo. Dice: no se dormirá el que te cuida. Un texto bíblico. Imagínense, yo acababa de orar pidiendo eso. Y ese texto llegó como ¿qué? Como respuesta del Señor. Respuesta del Señor inmediatamente. ¿Qué cree que pasó en mi vida? Me despreocupé, el Señor ya me contestó. No va a dejar no se va a dormir el que me está cuidando, sencillo. Pero eso lo hace ¿qué? La bendita palabra de Dios. ¿Para qué más sirve? Para corregir. ¿Para corregir qué? Lo torcido. Para corregir qué? Al que va en camino de muerte. Ella es la que ¿qué? La que lo convierte. Ella es la que lo convierte. Efesios 1:13, ¿qué dice? Colóquemelo ahí, por favor. Efesios 1:13. ¿Qué dice el texto? Y en él habiendo oído ¿qué? En él habiendo oído ¿la qué? La palabra de verdad. El evangelio ¿de qué? De vuestra salvación.
Hermano, Dios ha dispuesto que esa bendita palabra es la que va a enderezar ¿a quién? Al que va en camino torcido. Mire, no es con testimonio que la gente se convierte. Los testimonios son ¿para qué? Para glorificar a Dios. Pero los testimonios no convierten a nadie. Le voy a decir por qué. Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Y cuántos se convirtieron? Nada. ¿Podrá levantarse un muerto? Cuando el otro Lázaro estaba muerto con el rico allá, ¿qué dijo el rico? Envía a alguien de entre los muertos para que así crean. ¿Y qué le dijeron? No, ni aunque un muerto se levantare, creerán. Allá tienen ¿a quién? A Moisés y a los profetas. Tienen eso era el Antiguo Testamento. Dios ha dispuesto que sea la palabra la que transforme la vida del ser humano. La palabra de Dios. No hay testimonio, los testimonios son para exaltar al Señor. La palabra, ella tiene el componente necesario para hacer que el perdido vuelva a su sitio. Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, el evangelio es palabra, porque es que poder de salvación, poder, es la palabra de Dios. Entonces, es ahí la importancia, cuando usted le predica a alguien, predíquele la palabra. Predíquele la palabra, es la palabra. No pierde el tiempo predicándole otra cosa. No lo va a convertir, porque el que convierte es la ¿qué? La palabra de Dios. ¿Para qué sirve más la palabra? Para instruir en justicia. Entonces ella es la que me ayuda a caminar en justicia, o sea, a santificarme, en pocas palabras. La palabra es la que me santifica. Vamos aterrizando y quiero que vaya un momentico a Juan 17:17. Juan 17:17. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. ¿Y qué es verdad? Tu palabra es verdad. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Préstele mucha atención a este texto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Entonces, la palabra es la que me ¿qué? La que me santifica. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres ¿de qué? De agua y de espíritu, no puedes entrar. Tenemos que nacer de la palabra. La palabra fue la que dejó nuestro Señor con ese componente necesario para que transforme la vida del ser humano. No hay otra, hermano. No hay otra manera para hacerlo, hermano. Entonces nosotros tendríamos que comenzar ¿qué? A valorar más la palabra de Dios. Tendríamos que comenzar más a leer, a meditar en ella, hermano. Esa palabra es preciosa. Ella es lumbrera en el camino, dice el mismo. Hay muchos más argumentos, pero por cuestión de tiempo vamos a dejar hasta ahí. Yo quiero que usted se coloque en pie. Vamos a orar. Acuérdese que el enemigo va a tratar a toda costa de que usted ¿qué? De que usted no lea la palabra. Mire, ¿usted no le parece sospechoso que en la noche cuando usted va a leer la palabra se duerme? Y yo no soy adivino, ojo. ¿No le parece sospechoso? Y algunos dicen, oye, este es un consejo tremendo. Algunos dicen, no he podido dormir, y le mandan, lea la palabra para que vea que eso se duerme. Consejo tan malo, oiga. Mire, el enemigo no quiere que usted lea la palabra, porque la palabra va a traer libertad. Hermano, cuando usted lee, por ejemplo, ese libro de Romanos, hermano, usted se quita un peso de encima tremendo. Mire, léase el libro de Romanos. Estudie el libro de Romanos. Le aseguro que usted va a venir con más libertad a la iglesia.
le aseguro que usted va a estar levantando las manos y con el corazón latiendo, porque ese libro, hermano, tiene una revelación tremenda. Pero el enemigo no quiere que usted, el enemigo siempre quiere tenerlo en otras cosas, entretenido en otras cosas. Yo sé que usted no tiene tiempo para leer, usted tiene que sacar el tiempo. Yo sé, tiempo no hay, yo lo sé, pero usted tiene que sacar el tiempo. Así que en esta mañana vamos a pedirle al Señor que Él coloque ese sentir en nuestro corazón, que Él coloque ese sentir, y que cada vez que nosotros abramos esa palabra, Él nos ilumine, que esa palabra que nosotros leamos se convierta como miel al paladar, que sea una delicia, que se convierta, hermano, en esa agua que nosotros bebamos, pero que nunca nos quite la sed, para que constantemente estemos buscando de esa bendita palabra. Amén. Cierre sus ojos allí. Padre bendito, Señor, te damos gracias. Gracias por este bendito libro, Señor, por esa bendita palabra tuya, Señor. Oh, mi bendito Señor. Gracias porque tú te revelaste en ella, Señor. Tú te revelaste en ella, mi bendito Rey. Tú te mostraste en tu bendita palabra, Señor. Tú la has dispuesto, Señor, para que ella dé vida. Tú la has dispuesto para que ella levante al muerto. Oh, mi bendito Señor. Tú la dejaste para que ella sea lumbrera en mi camino, Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Oh, mi bendito Señor. Gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos gozo, Señor. En ella encontramos respuesta. Gracias porque ella me sostiene, Señor. Ella me enseña de ti, Señor. A través de ella te conozco, mi Rey amado. Puedo saber, oh Dios, tu carácter. Oh, mi bendito Señor. Mil y mil gracias, mi Dios amado. Te pido de manera especial, Señor, que en esta mañana tú coloques, Señor, esa inquietud en el corazón de todos nosotros, Señor. Que la iglesia se levante en un avivamiento por leer tu palabra, Señor. Oh, mi bendito Señor, que los servicios del viernes en la mañana sean llenos, Señor. Que el discipulado 1 sea lleno, que el discipulado 2 sea lleno, que el liderazgo sea lleno, que el seminario pueda llenarse, Señor, de personas queriendo conocer más de ti, Señor. De obreros queriendo capacitarse para presentar tu evangelio, mi Señor amado. Sigue obrando, mi Rey, sigue obrando. Oh, mi Dios amado. Padre, honra a aquel que se disponga a abrir tu palabra. Padre, que cuando la lea, oh Dios, esa perla preciosa pueda saltar a la vista, oh Dios amado. Y que el corazón pueda regocijarse al saber que ha escudriñado y que ha encontrado la joya que buscaba. Oh, mi bendito Señor. Oh, bendito, bendito Rey.